Hola, soy el Dr. Germán. Bienvenidos a un nuevo podcast para sanar. Hoy nos acompaña Eduardo del Pozo, candidato a la prefectura, quien nos va a comentar un poquito sobre esta nueva aventura que está emprendiendo en política. Hola, Eduardo. Hola, Germán. Muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí presente. Bienvenido. Quiero que nos cuentes un poquito sobre todo este proceso. ¿Por qué la prefectura? Bueno, efectivamente yo vengo de 2 periodos como concejal del Distrito Metropolitano de Quito y eso me permitió conocer en profundidad lo que pasa en la ciudad y también en distintos sectores de la provincia. Y realmente la provincia se encuentra en un franco abandono, principalmente los últimos 4 años, donde lamentablemente se han dedicado a hacer politiquería y no gestión pública, donde se han dedicado a trabajar por su grupo de amigos y no por atender a todos los 8 cantones de la provincia de Pichincha, en donde las prioridades de la prefectura son hacer murales contratando a sus panas, mientras por otro lado nos dicen no tenemos plata para hacer atención vial en la ruralidad y nos aumentan un impuesto de $18 a todos los vehículos privados en la provincia de Pichincha. Entonces, no tiene coherencia. A propósito, ese impuesto lo vamos a derogar porque sí se pueden hacer muchísimas cosas cuando no se piensa en corrupción, cuando no se piensa en meterle la mano al bolsillo de la gente, sino cuando se quiere hacer las cosas de manera transparente y eficaz. Sin corrupción, la plata se alcanza. Y nosotros definitivamente nos hemos enfocado en la prefectura y esperamos llegar a esta instancia justamente para poder servir a toda la provincia de Pichincha y principalmente a la ruralidad, porque si es que nos acordamos y nos enfocamos, por ejemplo, en los 2 últimos paros que han existido en la provincia de Pichincha, principalmente en la capital, ¿cierto? El de junio de este año y en el de octubre del 2019, ha sido justamente porque la ruralidad ha sido totalmente desatendida y existe una brecha gigantesca entre lo urbano y lo rural, aprovechado por politiqueros que han querido, ¿no es cierto?, rentar políticamente, usufructuar políticamente de esta división entre lo urbano y lo rural para sacar réditos políticos. Y eso definitivamente no puede volver a suceder. Y el responsable dentro de la estructura del Estado de atender a la ruralidad, por supuesto, es la prefectura, las prefecturas, en este caso la de Pichincha. En esta coyuntura, principalmente en lo que estamos viviendo, hemos salido de la pandemia, estamos luchando contra un montón de situaciones que a nivel salud nos han dejado mermados. ¿Cuál es el plan para trabajar en equipo con las secretarías de salud de los municipios, con el Ministerio de Salud Pública como ente rector? ¿Tienen ustedes algún plan, alguna vía con respecto a eso para poder ayudar justamente a lo que hablabas de la ruralidad y todo lo desatendida que se vive? Sin duda alguna. Mira, lo primero que hay que entender es que el prefecto de Pichincha tiene que convertirse en la cabeza de la provincia, porque el prefecto abajo suyo tiene a 8 alcaldes que forman parte en su consejo provincial, que ayudan a tomar las decisiones, que aportan con votos, pero se necesita el liderazgo suficiente del alcalde para poder articular con los 8 alcaldes, con los 53 presidentes de los GATS parroquiales y también con el gobierno nacional en distintos temas. Hablemos, por ejemplo, de la seguridad, que se dice que no es competencia y la prefecta actual incumple expresamente lo que dice el COTAD en su artículo 50 cuando establece, por ejemplo, que se tiene que generar un plan de seguridad en toda la provincia, dirigido por la prefecta, por el prefecto. Y aquí no ha pasado absolutamente nada. Lo mismo tenemos que hacer en términos de salud, por ejemplo. Tiene que haber el liderazgo suficiente desde la prefectura de Pichincha para poder encabezar un solo proyecto en términos de salud que articule con todas las instancias de gobierno y aprovechar así, remar todos hacia el mismo lado, porque si no resulta de que el uno opina por aquí, el otro opina por acá y no se termina haciendo nada. Y los problemas son fundamentales. Resulta que, y tú lo debes saber, mucho más que yo por supuesto, que la provincia de Pichincha es la segunda provincia a nivel nacional con la mayor cantidad de niños con desnutrición crónica infantil. Sí, este dato es alarmante, ¿no? Y definitivamente en este tema y en muchos otros tenemos que articular con el gobierno nacional y los gobiernos locales para generar políticas públicas entre todos, haciendo convenios inclusive hasta de concurrencia si es que las competencias no alcanzan, porque la voluntad política tiene que estar por sobre la norma. Yo quiero preguntarte sobre alguna anécdota que hayas vivido en la ruralidad.
el conocer Quito es súper chévere porque es la capital, está todo aquí. El conocer ciertos lugares aledaños puede ser como una norma turística, pero es algo que falta de explotar, de promocionar, y que las carencias que viven las personas en estos sectores es sumamente marcada. Quiero que nos cuentes alguna experiencia que te haya hecho reflexionar sobre esta situación. Mira, cuando lamentablemente en época de pandemia todos hablábamos, por ejemplo, de las cantidades de fallecidos que existían por COVID-19, nadie hablaba, por ejemplo, de la cantidad de personas o adultos mayores que fallecían por inanición. Y este es un tema sumamente complejo y drástico en algunas provincias, pero entre ellas Pichincha, porque muchas personas no saben, principalmente adultos mayores, se dedican básicamente a comer carbohidratos de la papa, el mesoco, lo que sale nada más de su sector, y peor, en época de la pandemia, cuando lamentablemente todo estaba cerrado y efectivamente no había la atención suficiente de los organismos estatales, ni provinciales, ni cantonales para atender a los adultos mayores, y muchos fallecieron por inanición. Y esto lo conozco justamente por recorrer la provincia y porque me lo han contado directamente, y estas historias son las que finalmente también te terminan rompiendo el corazón y haciéndote entender que el gobierno no es solamente circunscribirse a las carreteras, a la conectividad o la seguridad, que son fundamentales, eso sí, sino hay que pensar en la gente y en todos los sectores. Por eso hay que generar políticas públicas para los niños, para los jóvenes, para las mujeres, para los adultos, y hacerlas integralmente, y rescatar y exigir desde la prefectura de Pichincha que vuelvan algunos proyectos sociales que antes funcionaban muy bien, como los IBBs en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, lo que antes se nos llamaba aquí en la ciudad de Quito los guaguacentros, por ejemplo, y queremos impulsarlos desde la prefectura de Pichincha, por ejemplo, porque son políticas públicas que ayudan en distintos ámbitos a los niños a salir de la desnutrición crónica infantil, por ejemplo, y a las madres a tener donde encargar a sus guaguas para poder salir a trabajar. Y por otro lado, mejorar los espacios públicos para que los niños, por ejemplo, tengan donde entretenerse y no se dedican ni al alcohol, ni a las drogas, ni a meterse a bandas delincuenciales, ¿no? Y por otro lado, también hay que generar políticas públicas para los adultos mayores en temas como los que te hablaba, ¿no es cierto? Para que no caigan en la desnutrición de los adultos mayores, que también es un problema, y por eso es que te hablaba de la inanición, que es el fallecimiento justamente, y tú lo sabes, por no estar bien alimentado. Entonces, hay que pensar en todas las etapas en términos de inclusión social, porque no solamente hay que pensar en las vías, que tenemos cómo hacerlas y que sabemos cómo implementarlas por la experiencia que tenemos, pero hay que pensar en un Pichincha que nos ayude, una Pichincha para la gente también. Porque, a ver, hay muchas cosas en las cuales podrían ustedes sumarse, ser como un coadyuvante importantísimo para trabajar en conjunto. Por ejemplo, Quito tiene un plan decenal de salud que se lo aplicó de 2015 a 2025 y que ahora está en abandono. Se está también a partir del gobierno central trabajando en una propuesta que poco se difunde, pero que deberían las autoridades tomarla en cuenta mucho más, que es el proyecto contra la desnutrición crónica infantil. ¿De qué forma la prefectura, eventualmente, si es que tú llegas a ganarla, cómo van a trabajar en conjunto en esa situación? Gracias, Germán, por esta pregunta que es fundamental y me permite hablar de lo que sucede hoy en la provincia. Y es que lamentablemente la politiquería pesa por sobre la lógica y la razón. Lo que tú dices debería ser lo primordial, articular entre todos los niveles de gobierno para atender al ciudadano. ¿Pero qué es lo que pasa hoy? No, porque el gobierno nacional es de una tendencia política distinta, porque son mis enemigos, así se los tacha, pues entonces con ellos no trabajo. Porque el alcalde es de otra tendencia política, con ese no trabajo. Pero con mi presidente del GAT parroquial, que sí es de mi partido político, le voy a ayudar para que sea reelecto. Y entonces eso hace muchísimo daño, porque deja que una mesa que necesita 4 patas para estar parada se queda con una, se cae. Y eso es lo que está pasando en la provincia de Pichincha, ¿no? Una provincia con una prefectura que lamentablemente ha caído en una politización extrema, y por eso yo llamo a que estamos en crisis en la prefectura de Pichincha, porque existe crisis en la administración, crisis ética, crisis moral, crisis administrativa, crisis en talento humano, inclusive con los muchísimos funcionarios que existen en la prefectura. Hasta maltrato existen y denuncias de aquello están en el Ministerio del Trabajo. Entonces, no está funcionando, y por eso es que necesitamos entre todos rescatar a la provincia de Pichincha para poder, con el liderazgo suficiente, poder implementar todas las acciones necesarias entre todas las instituciones del gobierno nacional, provincial, cantonal y parroquial, para ir solucionando los muchísimos problemas que existen, que es fundamentalmente esta gran brecha entre lo urbano y lo rural.
Y esa es competencia de la prefectura. Entonces, quien tiene que exigir ahí al gobierno central que ponga sus recursos y también poner desde la prefectura, porque no hay que hacerse los locos, ¿no? Entonces, es el prefecto para trabajar, para ayudar a que exista una ruralidad debidamente atendida, para que el agro no se convierta en el lugar en donde quienes están en el campo huyen a las grandes ciudades porque ahí no hay servicios, porque ahí no hay atención, y por eso es que crecen tanto las grandes ciudades, como Quito, por ejemplo, ¿no? Y muchísimos de quienes habitamos en esta hermosa ciudad, en la capital, ha sido justamente producto de esta carrera que el campo ha ahuyentado, ¿no es cierto? Y que ha hecho esta migración interna hacia las grandes ciudades, ¿no? Huyendo de la pobreza del campo por escasos niveles de atención en salud, en vialidad, en internet, en calidad de servicios, en todo en general. Te agradezco muchísimo por habernos acompañado, Eduardo. Creo que este podcast nos ha dejado claras muchísimas cosas y te invitamos a ti que nos comentes, que nos escribas para poder hacerles llegar a los candidatos todas las dudas que tengamos para hacer una elección sabia en las elecciones venideras. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias, Germán, por la oportunidad. Qué gusto a las órdenes y pues mediten sabiamente su voto. Van a encontrar justamente y de aquí en adelante todas nuestras propuestas en nuestras redes sociales, así que les invito a que estén pendientes de ello.